Oremos a Dios, que Él nos bendiga mientras estudiamos su santa palabra. Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo, Tú nos creaste a nosotros también. Y Tú eres digno de adoración y te debemos nuestra adoración. No podemos adorarte adecuadamente si no te conocemos. Por eso te rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que con tu Espíritu Santo nos ilumines en nuestro estudio de tu palabra para conocer realmente quién eres tú y qué es lo que tú pides de nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestras almas tan necesitadas y danos conciencia de cuánto te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir de una vez a las preguntas. Estábamos estudiando lo que suele llamarse el credo apostólico, es decir, 12 artículos de la fe cristiana que son esenciales. Decíamos entonces que en la Biblia encontramos muchos tipos de enseñanzas, todas útiles, todas importantes, pero hay unas que se distinguen por ser esenciales. Con esto quiero decir que no entender esas esenciales y creerlas hace que uno no sea cristiano, aunque se llame cristiano. Es decir, sí hay cosas que conocer específicas de Dios, como vimos hace 8 días, que Dios se nos revela a nosotros como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver cuán importante es este estudio, porque nuestra manera de enfrentar la vida se dificulta por no entender quién es Dios y cómo es Él. Entonces, cuando decimos en el credo, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, debemos entender qué decimos ahí. Eso es lo que dice la pregunta 25. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La respuesta nos dice esto: creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el cielo y la tierra de la nada y todo lo que en ellos hay, quien asimismo los sustenta y gobierna por su eterno consejo y providencia. Creo que este Dios es mi Dios y Padre por causa de Cristo. Por lo tanto, confío y descanso en Él, de tal manera que no dudo que proveerá todo lo necesario, tanto para mi alma como para mi cuerpo. Además, encaminará para mi salvación cualquier mal que Él envíe sobre mí en esta vida difícil, porque Él puede hacerlo, pues es Dios Todopoderoso, y también porque está dispuesto a hacerlo, pues es un Padre munificente. Creo que les había quedado debiendo el significado de la palabra, me parece, pero es muy generoso lo que significa esa palabra. Bien, entonces, por eso les decía, si nosotros no entendemos bien qué clase de Dios es el que nosotros decimos tener como Padre y que Él nos adoptó en su Hijo Jesucristo, no enfrentaremos esta vida con la seguridad que necesitamos y confianza. Estaremos llenos de temores. Pensaremos que hay cosas que Dios quiere hacer, pero no puede. Que tiene una intención de hacer algo, pero algo se lo impidió. Y tristemente, muchos en el presente se expresan así, como si la intención de Dios fue cierta, hacer cierta cosa, pero vino Satanás y se lo impidió. O vino alguien y por no actuar, no sucedió lo que Dios quería que sucediera. Vamos a ir a ver a la Escritura qué clase de Dios es el que tenemos. Un Dios creador, todopoderoso, sustentador de todas las cosas y sustentador nuestro también. Entonces, a ver citas bíblicas una por una con un breve comentario para llegar a la siguiente pregunta que nos va a dar una gran esperanza. ¿Qué es la providencia de Dios? Entonces, Génesis 1:1. ¿Quién se lo sabe? En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Dios es creador. Y así empieza la Biblia, con esta verdad de que Dios es creador de todo. Es extraño que hoy tengamos que incluso hablar con personas que dicen ser cristianos y defender esta verdad. Dios creó todo de la nada. Otra cita. ¿Quién puede leer Salmo 33, 6? Randall. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nos da un énfasis en que cómo fue creado, qué necesitó Dios, nada más su palabra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Job 33, 4. Sí, José. 33, 4. Sí. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bien, este es importante porque ahora habla del Espíritu de Dios. Cuando nosotros hablamos de un Dios creador, es creador el Padre, es creador el Hijo y es creador el Espíritu Santo. Pero no son tres creadores, es un solo Dios creador. Tuvieron, claro, su participación en la creación de alguna manera diferente, quisieron diferenciarse, pero es un solo Dios. Hechos 4, 24. Daniel. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Y ahora en el mismo Hechos 14, 15. Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bien, estos dos, veamos brevemente lo que sucedió. En Hechos 4:24 lo que se describe es la oración de la iglesia que estaban orando. Vean cuántas veces en las oraciones y en los salmos se enfatiza que estamos orando al Dios creador de todo. Nosotros deberíamos también tomar de ejemplo esa manera de orar. Aunque lo sabemos, debemos confesar que eso es lo que creemos. Iniciar nuestras oraciones diciendo: ¿a quién estamos orando? Al Dios Todopoderoso que lo creó todo. Y en la segunda ocasión que leyó Daniel de Hechos 14, es así. Cuando el apóstol Pablo y sus compañeros llegaron a cierto lugar, creyeron por causa de que ellos realizaron un milagro, que ellos eran dioses y los estaban venerando y hasta les iban a hacer un sacrificio para honrarlos, y ellos se indignan y les dicen: ¿qué están haciendo? Nosotros somos como ustedes, seres humanos, criaturas, solo hay un Dios creador de todo. Y vea cómo los confronta con la realidad. Vuélvame a leerlo por favor, Daniel, 14:15. Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vean esa frase, que de estas vanidades, ¿qué significa? Que de esto que no tiene utilidad, eso que ustedes están creyendo y viviendo, no tiene utilidad. Dejen eso y vuélvanse al Dios vivo y verdadero. ¿No sienten ustedes, nosotros que vivimos en este país, ganas de decirle a muchos que hoy van a honrar a María, que se conviertan de esas vanidades al Dios único y verdadero? Porque eso es lo que haría María si se diera cuenta que quieren venerarla a ella. Es parecido, vean al apóstol Pablo. Él viene, un hombre de Dios, ¿verdad?, que de verdad habla la palabra de Dios y capacitado, porque era apóstol, para hacer maravillas que hizo él, ¿verdad? Él hizo sanidades, hizo milagros. En ese momento lo había mordido una serpiente y en la bota así y no le pasó nada. Todo eso es milagroso.
Y sin embargo, Él no toma una actitud de superioridad. Si dice, yo soy un ser humano como ustedes. Eso les diría, mis estimados, María a estas personas que van a venerarla a ella, como dicen ellos, no usan la palabra adorar, dicen que es venerar. Pero es eso, es falta de comprender que esto es vano. Eso fue una idea humana, no es lo que Dios nos manda a hacer. Porque el día que se conviertan al Dios vivo y verdadero, verán que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Sigamos adelante, Isaías 45:7. José. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios hace, Él forma, dice la luz, las tinieblas, todo Dios lo ha creado. Salmo 104:3. Julio. Sí. Que establecen sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Bien, los salmos, ¿verdad? Al ser literatura poética, está exaltando al Dios que tiene control sobre todas las cosas. Salmo 115:3. Doña Elizabeth. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso a él. Bien, paremos ahí un momentito, porque el Salmo nos está diciendo, primero, que Dios está en los cielos. Hay un lugar que nosotros llamamos los cielos, la morada de Dios. Pero Dios es espíritu, ¿verdad? Es algo, no, es más allá, por decirlo en palabras que le gusta a la gente, en otra dimensión. Bueno, no, en los cielos. En los cielos está nuestro Dios. Pero nos dice, ¿qué clase de Dios es este? Vuelvo a repetir, muchos piensan que Dios tiene planes frustrados. A veces por cierta manera en que la Biblia nos habla, hay gente que interpreta eso. Pero este salmo creo que es muy claro, que dice, todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios no es un Dios que quiso pero no pudo, que intentó pero no le salió. Todo lo que quiso, ha hecho. Ahora, que eso que Él haya hecho, no lo entendemos a veces, eso sí es una realidad. Pero Dios, todo lo que quiso, ha hecho. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Eso es lo que confesamos. Creo en un Dios, Padre todopoderoso. Nada hay imposible para Él. ¿Qué nos dice Mateo 10:29? Junior. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ok, aquí nos está confirmando que hasta las cosas que pudiéramos nosotros llamar sin trascendencia, ¿qué de importancia tiene los pajarillos? ¿Cuántos miles, millones de pajarillos pueden haber? Y nacen y mueren. Y dice la Escritura que Dios no se desentiende, sino que Él tiene hasta cuidado de eso. Esto lo que refuta es un estilo de creador en el que algunos llegaron a creer que es como, a ver si han oído esta teoría, porque eso es lo que es. Dios hizo el mundo como quien fabrica un reloj y le dio cuerda, bueno, cuando había relojes de cuerda, ahora y lo puso a funcionar y ya, y Él se desentiende. Ahora ahí está funcionando según lo que Él hizo, pero ese no es el Dios que se revela en la Biblia. El Dios que nosotros creemos que la Biblia revela, sí es un Dios que está, como dijimos, en los cielos, y en ese sentido le llamamos un Dios trascendente. Es decir, Él no está aquí, Él no es parte de la creación, Él trasciende a la creación.
Esa es la palabra que usamos. Él es Dios trascendente, más allá de su creación. Y sin embargo, también es un Dios que se involucra con lo que Él ha creado. A eso le llamamos inmanente. Entonces Dios sí se involucra, es inmanente y es trascendente a la vez. Vean que dijimos, está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y ahora resulta que vemos que dice que unos pajarillos no pueden caer a tierra sin que Él lo permita, lo controle, lo ordene así. Entonces es maravilloso. Este Dios tiene que comenzar a asombrarnos más y más. Si lo conocemos, cuán grandioso es Él, nuestro corazón se va a llenar de más gozo, de más alegría, porque no hemos recibido una fe en un Dios impotente o casi omnipotente, sino en el que todo lo puede. Vamos a leer ahora, voy a leer para ustedes Hebreos, capítulo 1. Lo cual nos amplía lo que estamos estudiando. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces veamos esto. Estamos confesando que Él es creador de todo y sustentador de todo. ¿Por qué no explota nuestra galaxia, nuestro sistema solar? ¿Por qué no explota nuestro planeta? Porque Dios así lo sostiene. Él hace todo lo necesario para que siga girando a la distancia requerida y exacta del Sol, para que tengamos del Sol la cantidad necesaria de luz y calor, no más y no menos, para que no seamos ni como el país, el planeta que está más cerca, donde no puede haber vida, y el otro que está más lejos, donde tampoco hay vida. Exactamente, Dios hizo todo y lo sustenta. ¿Entienden esa palabra sustenta? Lo sostiene. Él es el que hace que siga siendo. De Él viene esa energía, por decirlo así. Y todo esto nos tiene que llevar a Romanos 11:16. Lo que nosotros ya leemos aquí en Romanos 36, es una doxología. Cada vez que escuchen esa palabra, doxología, es simplemente un himno de gloria, algo que alaba a Dios. Todo lo que alabe a Dios por ser Dios mismo quien Él es una doxología. Y dice así, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es hasta que nosotros somos cautivados por Cristo que esto nos puede causar satisfacción y gozo. Porque nosotros nosotros queremos las cosas para nosotros. Parece que cada uno de nosotros quiere sentirse el centro del universo, el protagonista de la película. Y no es cierto que, aunque no lo digamos, a veces así nos comportamos. Está pasando todo en todas partes y se mueve este mundo, pero nosotros actuamos como si lo más importante que está pasando es lo que me está pasando a mí. Pero cuando nosotros dejemos ese enfoque en nosotros mismos, dejamos nuestra egolatría y volvemos la mirada al que sí lo merece todo, porque todo es de Él. Significa que todo le pertenece a Él y es por Él. Él le ha dado la existencia y es para Él. Para Él es todo, por Él es todo, de Él es todo. Esto se llama una doxología. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, este Dios maravilloso, ya habíamos estudiado la parte de la caída del hombre, como el hombre se aparta de Dios, escoge su propio camino.
Y ya habíamos hablado de que Dios en su misericordia no hizo con nosotros, es decir, con Adán y Eva y con su descendencia, lo que Dios sí hizo con Satán y los ángeles que con él cayeron. Dios solo hizo justicia al expulsar para siempre a Satanás, que es el que había sido el gran querubín, y a sus ángeles, expulsados de la presencia de Dios para siempre, a la condenación, a prisiones eternas, como dice la epístola a Judas. Y en cambio de la raza humana quiso Dios adoptar hijos de entre una raza que se puso en enemistad con él. Dice así Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hijos de Dios, ahora sí podemos llamarle a Dios Padre. Y podemos decir en este credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, ese maravilloso Creador, omnipotente, sustentador de todo, es mi Padre. Pero ¿cómo fue que llegó a ser mi Padre? Porque Él me adoptó. Nos adoptó. No éramos hijos, sino nos adopta en Jesucristo su Hijo. Romanos 8:15, ¿quién lo puede leer? Jaime. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Espíritu de adopción. ¿Ok? Entonces quiere decir que ahora, adoptados, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Antes no. Antes no. Y algo muy similar dice Gálatas 4:5, el que lo puede leer. Amén. Sí, Julio. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y el 6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Bendito sea Dios por eso. Tiene que llenarnos del corazón de alegría. Dios envió el espíritu de su Hijo a nosotros, porque Jesús es el único, unigénito Hijo engendrado de Dios. El único. No hay otro como Él. No hay nadie que tenga la naturaleza que Dios Padre tiene. Solo Jesucristo. Es el Hijo eterno. Por eso decimos el Padre eterno. Dios siempre eternamente ha sido Padre. ¿Y de quién es eternamente Padre? Sino de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? En cambio nosotros comenzamos a ser sus hijos por haber recibido Jesucristo y haber recibido el Espíritu de su Hijo en nosotros. Leamos capítulo 1 estamos por Efesios 1:5, que también nos habla de la adopción. Allá está Junior. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, esto es maravilloso también. Ahora, nos dice una razón que tenemos que tenerla bien clara. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Estaba obligado? No. Dios no está obligado a nada. Dios es soberano. ¿Hicimos nosotros algo para merecerlo? No. La Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Ahí dice la razón. Por el puro afecto de su voluntad. Y eso tiene que nosotros llenarnos de confianza y ser suficiente. Nosotros llevamos un sentimiento en el corazón, todos, que va a surgir de cuando en cuando, que nos quiere hacer merecedores de esto que Dios hizo por nosotros. Nos es difícil aceptar la gracia como gracia. Y queremos pensar que es que Dios me vio y vio, sí, creo que mejor lo adopto porque veo que tiene características o potencial. No es como la Biblia dice.
No es por nada ni que hemos hecho ni que haremos, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y saben a qué nos lleva esto? A amar más a Dios y a ser más agradecidos. Porque nuestra respuesta debería ser, ¿por qué a mí? Yo no lo merezco. Pudo haberme dejado seguir mi propio camino, pero no lo hizo. Y vino a mi encuentro y me hizo ver a Jesucristo su Hijo y me dio el entendimiento para recibir a Jesucristo y tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a leer ahora de Salmo 55, 23, por favor. ¿Quién? 23. ¿Sí? 53. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Bien. Ahora estamos pasando a nuestra dependencia de Dios. Si de verdad Él es nuestro Dios y si Dios nos adoptó, tenemos que decir como ese salmo, pero yo en ti confiaré. Leamos uno más, Mateo 6:26. Y esto es lo que les decía, que nos falta enfatizar qué clase de Dios es el que tenemos. Sí, Mateo 6:26, José. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vean el cuestionamiento. Primero nos dice, vuelve a decirnos que es Dios quien alimenta las aves. Dios alimenta las aves. Y luego nos compara a nosotros y dice que nosotros valemos mucho más. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claras hoy en día. Vivimos en una época en la que las personas piensan que valemos lo mismo que los pajaritos. Es más, una vez leí algo que dijo uno de estos actores de Hollywood. En esa mentalidad espantosa que se ha metido en la sociedad, ¿verdad? Que niega que llevamos la imagen de Dios, que somos diferentes. Dijo lo siguiente, que parece ridículo, pero estaba ahí, que una hormiga tenía que tener los mismos derechos que sus hijos. Y eso uno tiende a espantarse. Bueno, parece una exageración, pero parece que la gente lo está creyendo. ¿No? Las demás criaturas, por más que nos gusten y seamos aficionados a ellas, no llevan la imagen de Dios. No somos iguales. No tienen el mismo valor. Jesucristo mismo dice, no valéis mucho más vosotros que muchos pajarillos. No caigamos en esas trampas. Si conociéramos la Biblia, no caeríamos en esas trampas. Vamos a Lucas 12:22. Vamos a ver si es este. Sí, es igual. Cristo también hablando a sus discípulos, diciendo, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Todo el fragmento nos habla de Dios sosteniendo a este mundo. Y que nosotros, si a este Dios que sostiene el mundo lo tenemos por Padre, ¿por qué nos vamos a entrar en afán y en ansiedad? El versículo 29 de Lucas 12 concluye diciendo así, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Eso es pecado. Es pecado entrar en esa ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y solo por aclarar, cuando Cristo dice que Dios alimenta a las aves no se quedan quietas con la boca abierta esperando que caiga. No, ellas buscan el alimento, pero el que lleguen a encontrar el alimento es provisión de Dios. Nosotros igual, sí, claro que tenemos que buscar el alimento y el sustento, pero ¿de quién viene? Si usted hoy en día tiene empleo,
es porque Dios se lo querido dar, lo puede perder. Si usted hoy tiene salud, es porque Dios se la ha querido dar, la puede perder. Y eso es lo que necesitamos a veces recordar para aprender a ser agradecidos. Él nos ha dado todo, estamos en sus manos, pero a veces somos hijos desconfiados de nuestro Padre y cometemos este pecado, entrar en ansiosa inquietud. No tenemos por qué, porque Él nos amó tanto que dio a Jesucristo su Hijo para nosotros y nos envió el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué desconfiar de nuestro Dios? Las gentes, dice Jesús, los demás, los que no tienen fe, los que tienen un Dios falso, ellos se comportan así, pero no los creyentes. Ahora, por eso les digo que aquí tenemos que arrepentirnos, porque nosotros creyentes, cuando vienen estas oleadas de cosas extrañas que suceden, podemos caer en el mismo afán de los demás. Y lo vimos con esta pandemia. Dios nos perdone y nos ayude a ser, sí, sabios y prudentes, pero no entrar en ansiosa inquietud, porque nuestra vida está en manos de Dios. Y me gusta enfatizarles esto, mis estimados. Si usted no se muere de COVID, de otra cosa se va a morir. No crea que solo el COVID existe. Existe el cáncer, existen los accidentes de tránsito, existen los infartos. Se nos olvidó que todo eso existe. No solo un virus existe. Entonces, no entramos en ansiosa inquietud. Aprendemos a ser responsables, cuidadosos, pero sabiendo que nuestra vida no depende de nosotros, sino de Dios. Si usted le da un virus o lo que sea que le dé la gripe y usted se toma un medicamento, la fe no la ponga en el medicamento. Dios puede hacer que el medicamento le haga bien o puede que no. Nosotros descansamos en Dios. Y ahí vamos a otra parte que dice este credo. Que cualquier mal que venga a nosotros, porque sí hay males que llegarán a nuestra vida, Dios, que es tan poderoso y sabio, lo encaminará para bien. Y este es el versículo que yo sé que todo el mundo conoce, Romanos 8:28. Pero que tenemos que aprender a interpretarlo correctamente. Romanos capítulo 8, versículo 20. Y después nos aclara quiénes son esos. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando hablemos de su propósito, debemos entender que mucho de ese propósito está escondido en Dios y solo Él lo entiende. No podemos llegar hasta allá, en la mente de Dios, pero hay un propósito. No crean que Dios permite que pasen cosas porque pasen. No hay despropósito en Dios. Si nosotros entendemos esto, podemos tener la actitud de aquel hombre Job cuando le pasaron todas esas tragedias, que él cuando escucha todo lo que pasa, su ruina, cuando todos sus bienes arruinados, todos sus ganados y sus hijos muertos, y él puede decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Adora, porque él sí entiende, primero, que Dios es dueño de todo, y segundo, que Dios tiene algún propósito. Y así dice la Escritura: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios no dijo: esto no tiene sentido. Y así nos parece a veces, que hay cosas que no parecen tener sentido y queremos decir por qué. Pero eso es porque olvidamos la promesa de Dios. Dios puede hacer que cosas negativas ayuden para bien. Bueno, el mayor bien que nosotros y cualquiera puede tener es acercarse a Dios. Dios es el mayor bien. Y si hay algo que nos acerca a Él, gloria a Dios por eso. A veces puede ser una aflicción, a veces puede ser quedarnos sin empleo, a veces puede ser una tragedia familiar que impulsa a aquella persona a buscar a Dios, y entonces se cumple. Ahora, a veces le suceden cosas malas a otros y eso nos dicen: ore por mí porque la gente lo único que quiere es curarse, que le vaya bien, y siempre nos van a pedir oración. Nosotros, si entendemos bien las cosas, vamos a pedir diferente. ¿Qué le vamos a pedir? No es que yo no quiero que la persona no se componga y se cure, claro que lo deseo, pero más deseo que Dios pueda usar eso para sensibilizar su alma, para hacerle clamar a Dios, y ahí sí es cierto que entonces hay algo positivo en todo eso, ¿verdad? Así que todo su espacio de aflicción y de tribulación, si le llevó a acercarse a Dios,
eso de malo se convirtió en bueno. Lo que nosotros tenemos que entonces entender es que aquí dice a los que aman a Dios. Y mis estimados, eso es lo que nos falta, amar a Dios. Nos amamos a nosotros mismos, amamos muchas cosas que Dios nos dio, pero a Dios lo amamos realmente. Y así es como podemos ir en oración en esos momentos de angustia. Señor, no te amo como debería amarte, pero te amo. Sí, te amo, aunque sea. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Romanos 5:5. Leímos que Él nos dio el Espíritu de su Hijo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Y aquí dice, la esperanza no avergüenza. Eso es en esos momentos de angustia que necesitamos saber quién es el Dios en el que hemos creído. Y decir, la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Si amo a Dios, entonces me aferro a esta promesa, que todas las cosas ayudarán a bien, y no, como les digo, fuera de contexto, todo el mundo diciendo, todo ayuda bien, y no es cierto. Isaías 46:4. Sí, Jaime. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas lo soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bien, esta es una manera de hablar Dios con respecto a su compromiso con nosotros. Aquí vamos a promesas preciosas de el Dios que tenemos, que es tan fiel a su pacto. O sea, Él dice, no dude, porque hasta la vejez yo mismo y hasta las canas yo mismo. Una de las cosas tristes es la vejez, porque somos muy enfrentados a que este cuerpo ya no responde. Ya no va a responder como usted respondía. Todo duele, no tenemos las mismas capacidades, tenemos enfermedades que ya no se van. Son trataditas ahí, se las tratan a uno, pero no se le va a quitar, ya no se le va a quitar. Pero Él dice, no importa, hasta la vejez y hasta las canas, os soportaré yo. Él será nuestro soporte. Y entonces, cambia el asunto. Eso es lo que falta, que nosotros estudiemos quién es Dios, para que conociéndolo a Él, nuestra esperanza en Él se ensanche y nosotros podamos pasar por estas cosas de la vida sin desesperar. Sin desesperar. Ustedes oyeron, me imagino, la cantidad, una cosa que no recuerdo la cifra, pero que aumentó de suicidios durante estos últimos años. ¿Y ustedes por qué piensan que eso sucede? Porque ya la persona no tiene esperanza, eso es lo que está diciendo. Al quitarse la vida, no hay más esperanza. Y entonces, incluso hasta gente que profesa ser cristiana llegó a ese punto. Como digo, ¿cómo? Pero es que aquí las promesas de Dios nos dice que Él hasta el final, hasta el último aliento, ahí estará con nosotros. Entonces no podemos caer en eso. La ignorancia lleva, eso es lo que dice el profeta Oseas, ustedes tal vez lo habrán leído. ¿Por qué pereció mi pueblo? Dice el Señor. Porque le faltó conocimiento. No conocían al Dios que profesaban como Dios. Y eso es lo que no queremos que pase. Conocemos a este Dios. Es nuestro Padre. Nos adoptó en Cristo. Nos dio su Espíritu Santo. Romanos 10:12. ¿Sí? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ok, esto era necesario que se dijera en este contexto, porque los judíos siempre pensaron que ellos tenían, que eran favoritos en un sentido, y no supieron que lo que ellos recibieron era por gracia. Entonces les dicen, no.
Judíos y gentiles es igual. Si invocan a Dios, Dios es rico para con los que le invocan, sea quien sea. Y ahora Romanos, vamos a ver. Ok, y esta es de las promesas. Romanos capítulo 8. Vamos todos ahí para leer esto tan bello que nosotros tenemos que reafirmarlo si hemos creído en Jesús. Romanos capítulo 8. Leo para ustedes a partir del versículo 35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Es que aquí la gente dejó de leer la Biblia, porque el evangelio falso que predicaron era que usted no iba a tener ni tribulación, ni angustia, ni iba a ser perseguido, ni iba a pasar hambre, ni desnudez, no, aquí dice que todo esto lo podemos pasar, pero lo podemos pasar más que vencedores sobre eso por medio de aquel que nos amó. Versículo 37. Y ahí sí, si usted está en Jesús, entonces usted sabe que nada ni nadie puede venir. Satanás con todos sus demonios no puede, porque no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que volver a nutrirnos de estas verdades, y entonces no nos derribará la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nosotros debemos dejar ese pensamiento antibíblico de que el cristiano tiene derecho a reclamar una vida sin sufrimientos, porque es todo lo contrario de lo que Cristo enseñó. En el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús no lo deja ahí, sino dice, pero confiad. Eso es lo que dice Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Dónde está nuestra confianza? Yo he vencido al mundo. Entonces tenemos a aquel que venció, a Jesucristo. Bien, vamos a ver hasta donde nos alcance la siguiente pregunta, que también nos lleva a una característica maravillosa de nuestra fe en Dios. Y es la pregunta 26, que dice: ¿qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna con su mano, por así decirlo, el cielo y la tierra y todas las criaturas que en ellos hay. De manera que lo que crece en la tierra, así como la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza y la pobreza, en pocas palabras, nada sucede inconscientemente ni al azar, sino por su consejo y voluntad paternales. Y esto nos va a dar confianza. Ya hemos dicho un poco de eso, pero de eso se trata. De revisar, ¿de verdad usted ha creído en este Dios? ¿Ha creído en este Dios, o está creyendo usted en ese Dios que todo el mundo cree, al cual parece que se le salen las cosas de la mano, que no parece hacer todo lo que Él quiere, sino que incluso han usado falsos predicadores esta frase: Dios está con las manos atadas hasta que usted le dé permiso? O sea, esa frase lo que nos está diciendo: el soberano es usted, Dios está para servirle a usted. Este maravilloso Dios controla absolutamente todo, y vamos entonces a ver más versículos que nos hablan de esta maravillosa providencia. Y ahí cuando decía sostiene con su mano, y que dice, por así decirlo, recordemos, Dios es espíritu. Esta es una manera de hablar. Dios no tiene manos, es espíritu. Entonces vamos a ir a esos versículos. Hechos 17:25.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si usted está hoy respirando, es porque Él quiere que respire. Y un día Él le puede quitar el aliento. Y eso, entonces, nos hace ser agradecidos y cuidadosos. Salmo 94, 9. ¿Quién lo puede? Ahí está Vicente. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Este versículo nos confronta con esa idea que les digo que algunos tienen de un Dios lejano. Sí, Dios, sí, yo creo en Dios, pero Dios se desentendió. Así dicen las personas. Hizo el mundo y todo, sí, yo sé que tiene que haber Dios, porque hay gente que de veras usa un mínimo de lógica y dice, tiene que haber Dios, porque es que todo esto que está creado, pero no un Dios que es personal y que se involucra. Él está quién sabe dónde. Pero oiga, de esta manera nos dice Dios. Él hizo el oído, Él oye, Él formó el ojo, Él ve. Para eso es que nos está el Señor diciendo esto. Isaías 29:15. Juan Carlos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y eso es lo que nos está hablando, es que precisamente esa es la razón por la que hay ateos. ¿Sabían? La razón por la que existe el ateísmo es una negación del Dios que me puede llamar a cuentas. Si no hay Dios, no hay juez. Ahora, si la gente llega a reconocer a Dios, ese que lo hizo a usted lo puede llamar a cuentas, porque Él le ha dado todo lo que usted es y tiene. Por eso, la negación, ténganlo presente, la negación de Dios es una negación de que hay juicio. Él no ve, no creamos en eso. El Dios que creó todo nos llamará a cuentas. Isaías 29:15 fue el que leyó usted, ¿sí? Ezequiel 8:12. Ezequiel 8:12 Junior. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Bien. Igual al versículo anterior, es la actitud de las personas ¿Y eso por qué? ¿Por qué tendrán esa actitud? Una razón es esta, porque Dios no actúa inmediato. Como Dios no le cae encima y aplasta de una vez al pecador, el pecador piensa que no va a pasar nada. Y sigue pasando el tiempo, y siguen pasando los días, y los meses, y los años, y no parece que Dios actúe. Esto es tan así, que si ustedes leen en el Salmo 73, Asaf llegó hasta cuestionarse, ¿y esto cómo es? Que los malos les va bien. Y después él se da cuenta. Es que no, hay una cosa que le dicen la teodicea, en la cual el incrédulo cuestiona la existencia de Dios de la siguiente manera, diciendo, Dios o no es bueno o no es todopoderoso. ¿Por qué? Y entonces dicen, tanta maldad en el mundo. Si Dios la puede quitar y no la quita, es que entonces Él no es bueno. Y si Dios sí quiere quitarla, pero no la está quitando, es porque no puede, no es todopoderoso. Eso es un dilema de los ateos. Nosotros tenemos una respuesta simple de la palabra de Dios. Dios va a quitar el mal y Él decidirá cuándo. Y Dios tiene todo el poder para quitarlo ya, pero Dios
no recibe instrucciones nuestras, ni el plan suyo está determinado y cuando se cumpla, Él actuará. Y eso nos da a nosotros confianza y esperanza. Y así, cuando lean el Salmo 73, verán que el mismo Asaf que se preguntaba por qué pasa esto, que yo veo que a los malos les va muy bien y los que son de Dios las están pasando penurias, dice, hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Pero la cosa es, ¿está usted entrando en el santuario? Para que pueda entender cuál es el fin de los que niegan a Dios y no lo aman y no le agradecen. Recién leí lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Pero nos dice que en estos postreros tiempos, ¿cuándo se escribió este libro? ¿Hace cuánto? Más o menos 2000 años, ¿verdad? Y el escritor está diciendo, en estos postreros tiempos. Para que veamos que las cosas no son como a nosotros nos parecen. Nosotros creemos que los postreros años tienen que ser los últimos 15 años del mundo. Hace 2000 años son los postreros días. Porque ya el Hijo de Dios vino, ya dio su vida, ya cumplió el plan de redención y lo único que falta es que Él regrese. Bueno, ese Dios, ese es nuestro Dios maravilloso. Sigamos adelante. Jeremías 5:24. Junior. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Bien, aquí está diciendo lo que no hicieron y debían haber hecho. Y vean que nos habla de cosas tan simples como lluvia. Y debo decirlo, no es cierto que se nos olvida muy frecuentemente quién controla la lluvia. Y pienso que se nos olvida por cómo reaccionamos a ella. Cada vez que usted y yo nos quejemos de la lluvia, nos estamos quejando con Dios que la mandó. Así que esto nos ayuda a tener respeto al Dios en que nosotros creemos. Si Él quiso mandar lluvia, nosotros callemos y digamos, gracias Señor por la lluvia. Y Él también puede quitar la lluvia. Y Él puede castigar con mucha lluvia o con poca lluvia. Está en sus manos, se nos olvida esto. Por eso, si hemos de pedir que pare la lluvia, porque supongamos que es una inundación o lo que sea, ¿cómo se lo tenemos que pedir? Y creer que Él puede pararla, porque Él fue el que la mandó. Pero no estarnos quejando delante de Dios, porque Él es el que determina si llueve o no llueve. Por eso les digo que nos hace falta mucho entender qué clase de Dios es el que nosotros creemos. Porque parece que lo tenemos muy lejano y Él se encarga de ciertas cosas muy grandes e importantes, pero se encarga de absolutamente todo, de lo que usted desayunó hoy. Y de darnos lluvia o de quitar la lluvia. Estaba leyendo Jeremías 5:24, ese fue, ¿verdad? Perdón. Hechos 14:17. Amén. Sí, Julio. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si nosotros aprendiéramos esto y lo transmitimos correctamente a la nueva generación, es más, es nuestro deber hacer. Nosotros estamos viviendo en una época de mucha abundancia, pero de muchas quejas. Nuestros padres y los padres de ellos y nuestros abuelos no conocían ni la mitad de las cosas que nosotros tenemos de beneficios. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a todo lo que Dios nos ha dado y entonces no somos agradecidos. Y por eso les digo que tenemos que transmitirlo, porque esta nueva generación se levanta pensando que tiene derecho a todo y cuando no tienen todo se quejan. Debemos enseñarles a ser agradecidos.
Porque vean qué diferencia, verlo como lo que estamos leyendo aquí, en el versículo que dice, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Usted se sienta a la mesa a comer lo que sea que Dios le haya provisto con un corazón alegre. Esto nos lo proveyó Dios. Pero si usted no enseña eso, los chicos, como vuelvo a decir, criados con todas sus comodidades, se sientan y van a decir, otra vez carne, otra vez bistec, habiendo unos que nunca han probado el bistec. ¿Ven lo que hemos hecho? Hemos hecho de las bendiciones de Dios, por no agradecerlas, algo dañino para nuestras almas y para las de la siguiente generación. Nosotros, vuelvo a decir, tenemos mucho que aprender de cómo responder si entendemos qué clase de Dios es Él. Juan 9:3, Proverbios 22:2. Randall, Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vean que hemos dicho que nada va a acontecer ni suceder por casualidad ni al azar, sino por el consejo y voluntad de Dios. Esta aflicción que pasó un ciego que nació así, y lo fácil para los fariseos y el judío en general pensaban, eso es porque él es un pecador o sus padres son unos pecadores, y Jesús les dice, no. Ahora, sí es cierto que muchas de las cosas que nosotros enfrentamos y vivimos son consecuencia del pecado, eso no está negándolo Cristo, pero él dice, pero es para que se manifieste, para que se manifiesten las obras de Dios. Esto va a llevar gloria a Dios, y eso nos vuelve al punto. Dios es tan poderoso que de algo tan triste como es la ceguera, hizo algo maravilloso. Porque si ustedes se leen ese capítulo 9 de Juan, es una de los testimonios más lindos que hay y descriptivos de una persona que recibe la vista. ¿Por qué? Porque este que recibió la vista, del cual, como les digo, pensaban mal, él está feliz diciendo que recibió la vista. Los fariseos preguntan, ¿y cómo recibió la vista? Y él explica cómo fue que Jesús recibió la vista. Y no le creen, y van y le dicen a los padres, ¿ese es el hijo de ustedes que dicen que nació ciego? Y él dice, él es. Pero entonces, ¿cómo es que ahora ve? Y los padres temerosos, porque eso es una de las cosas que tenemos que reconocer, le tenemos tanto miedo a la gente y no tememos a Dios. Y los padres con miedo, dice, de que los echaran de la sinagoga, dice, pregúntele a él, ya él está grande. Y le vuelven a preguntar, ¿quién es y cómo hizo? Y él no sabía quién era Jesús. Pero cuando él les dice, pero ya se los dije, ¿ustedes quieren hacerse también discípulos de él? La respuesta de los fariseos es tremenda, porque le dice, tú has nacido en pecado, del todo en pecado, y nos vas a enseñar a nosotros. Y lo echaron de la sinagoga. ¿Cuántos hoy líderes evangélicos, tristemente, cuando llega alguien y les habla de verdades que han descubierto en la Escritura, como que hubieran abierto los ojos y le dicen, pastor, me he visto unas cosas que no las había entendido antes, y casi que responden parecido? Ay, ¿qué me vas a enseñar a vos a mí, muchachos? Y yo tengo 20 años de predicar. Es lo mismo. Y por eso Jesús dice, para juicio he venido al mundo, para que los que no ven, vean, y que los que ven sean cegados. Pero entonces, ese testimonio que les digo de este ciego es, cuando ellos le preguntan y le dicen de Cristo, ellos dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que Dios hablamos a Moisés, pero no sabemos quién sea. La respuesta del ciego es la que tiene que ser la respuesta suya y mía, si Dios nos ha iluminado. Yo una cosa sé, dice el ciego, que yo era ciego y ahora veo.
Esto es lo maravilloso, que un día éramos ciegos y Dios nos dio la vista. Entonces esa ceguera, aunque era triste y éramos ignorantes y dominados del pecado muchas veces y de errores terribles, hoy en día decimos, gloria a Dios, yo era ciego y ahora veo. Dios usó aquello para atraernos a la luz. Entonces vemos la providencia de Dios. La trayectoria y peregrinaje de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno tropezó diferente y se desvió por diferentes caminos y creímos locuras. Yo soy uno de ellos. Ni se imaginan en los caminos. Pero la providencia de Dios usó todo eso de alguna manera para atraernos a Él. Y hasta los abusos que que se cometieron con nosotros, hoy Dios los usa para bien, porque nos hizo sensibles y nos hizo estar alerta de ellos y no ser nosotros eventualmente abusadores de los demás. Entonces esta doctrina es preciosa porque nos da el Dios que tiene control de todo y que todo lo usa para su gloria y para el bien de aquellos que le aman. Pensemos en esto, pidamos a Dios perdón por nuestras quejas, por nuestra falta de fe y confiemos. Él nos ha amado, nos dio a Jesús y nos adoptó en su Hijo Jesucristo. Nos dio el espíritu de adopción y podemos juntos decir, Abba, Padre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo nuestro Señor, te alabamos y te damos gracias por habernos concedido ver en tu palabra un poco mejor quién eres tú. Y al ver una vez más quién eres tú, te pedimos perdón porque no hemos sido agradecidos, ni te servimos como deberíamos servirte. Pero queremos, Señor, amarte más y servirte mejor. Concédenoslo, Señor, para tu gloria lo pedimos. Bendice nuestras almas necesitadas. En Jesucristo lo pedimos. Amén.